Hola, bienvenidos a todos a mi canal Milagrosamente. Hoy vamos a leer juntos el capítulo 19 del libro de texto de un curso de milagros, La consecución de la paz, punto 3, la irrealidad del pecado. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niegue su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente. Y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que, sin embargo, será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que es, siempre la desearás. Y solo un vengador, con una mente diferente de la tuya, podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad. Pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto, y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad. Y lo que es verdad no puede sino ser eterno, y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces, un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambias su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciese. Pero no conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos. Pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección, y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto compartes su visión, mas no compartes su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad.
Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De este modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Cuando te sientes tentado a pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo, y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal. Ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva a la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor, pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así, Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados, pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su Hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya y en eterna oposición a Él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su presencia de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía no ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Y sin embargo, lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano. Y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado.
en el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido. Pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano. Y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él. Pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada. Y gracias a vuestra relación, todos se encuentran más cerca de ese descanso. Este apartado del curso de milagros es maravilloso, como todo el mensaje que Jesús nos transmite en estas páginas. Pero básicamente lo más importante y lo que lo puede resumir es, el título en sí de este apartado es la irrealidad del pecado. El pecado original no es sino una creencia de que en un momento dado nos separamos de Dios. Pero de hecho, eso es imposible, porque Dios es eterno, es inmutable, no puede cambiar. Y nosotros somos parte de Dios. Lo que es verdad, por definición, es verdad siempre. Si una cosa cambia, hoy es de una manera y mañana de otra, entonces no es verdad nunca. La verdad siempre es verdad. Si es verdad que nosotros fuimos creados por Dios, por definición, por lo que es verdad, nosotros siempre hemos sido, seguimos siendo y seremos eternamente hijos de Dios, tal como Dios nos creó. Por tanto, esta creencia en la separación es eso, es una creencia, pero no es real. En la creencia, el ego, que ejemplifica esta creencia en la separación, la tomó como algo real. Y ahí edificó todo su sistema de pensamiento que originó en última instancia este mundo. Y para él, la separación es un hecho y de hecho es el pecado original. Pero en realidad todo ello parte de una simple creencia. Y todos los frutos de esa creencia son otras creencias que nunca van a ser reales, porque de hecho no cumplen con los requisitos de lo que es verdad. Por lo tanto, está más que justificado el título de este apartado, la irrealidad del pecado. El pecado original es una creencia y no es real. Simplemente, cuando esta parte de la mente divina tuvo este pensamiento, cayó en un error. Pero un error se puede corregir. Pero que estemos en el error de pensar que somos este ser humano, no quiere decir que nuestra verdadera identidad haya cambiado. Lo que nosotros somos es eterno y siempre va a ser eterno. Nosotros siempre somos, siempre fuimos y seguiremos siendo hijos de Dios, seres divinos. Entonces es maravilloso lo que dice Jesús en estas palabras. Nos dice, por ejemplo, que el ego no cree
que sea posible que lo que el pecado realmente invoca, o sea, el ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es el amor y no al miedo. En última instancia, lo único que es real en nosotros es el amor. Y aunque el ego pretenda otra cosa y base todo su sistema de creencias en el miedo en realidad no existe, es una creación nuestra y mientras le demos nuestra atención, seguiremos manteniendo la ilusión del miedo, pero el miedo en sí mismo no es real. Solo el amor divino es real. Nos dice Jesús que todo error es necesariamente, por tanto, una petición de amor. Entonces solo existe el amor. Cuando vemos a nuestro alrededor o en nosotros mismos, en otras personas, en lo que nos sucede, vemos cosas que no son amor, lo único que hay en realidad es una petición de amor. El ego ve ataque, culpabilidad, ve muchas cosas, pero de hecho todo eso son ilusiones que hay en nuestra mente cuando nosotros vamos dejando de prestarles atención. Solo podemos ver amor o una petición de amor. Cuando somos capaces de ver esto, enseguida podemos reconocer los errores de nuestra mente. Como aquí nos dice, los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano. Y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. Cuando en cualquier circunstancia nos parece percibir un ataque por parte de otros, algo que no nos gusta en otros, nosotros tenemos la opción de juzgarlo, condenarlo y mantenerlo atado a esa ilusión de miedo y de sufrimiento, pero lo que le demos a él no lo estamos dando a nosotros. Entonces esa condena la vamos a tener que cumplir los dos. Si yo soy capaz de recordar mi esencia divina y que esa otra persona es igual que yo, si yo consigo ver su esencia divina, su luz divina, su chispa, su inocencia, si consigo ver esto, su inocencia, estoy deshaciendo el resto de ilusiones y le estoy dando lo que realmente está pidiendo, que es amor. Cuando una persona nos ataca, en realidad no está pidiendo ataque ni castigo, está pidiendo amor. Entonces, cuando en mi mente, aunque incluso yo a la persona verbalmente no le diga nada, yo en ese momento, si una persona creo que me está tratando mal, no tengo por qué hacerle caso, evidentemente. Me marcho, paso de esa persona, la dejo ahí, pero no la dejo atada al dolor, al sufrimiento, al miedo, al ataque, a la culpabilidad, sino que luego en mi mente me perdono a mí misma por haber proyectado esa falta de amor, por haberla visto y veo mi inocencia en mí, veo la inocencia en el otro, veo que los dos somos luz y somos luz divina y esa luz divina es inocente, es pura y es perfecta. Veo solamente eso y ya está, no pienso nada más, no emito ningún juicio, ninguna opinión. De esta manera me estoy liberando a mí y estoy liberando a esa otra persona de toda esa culpabilidad inconsciente. Y cuando reconozco el amor divino en mí y en la otra persona, la realidad que voy a crear mientras estemos todavía viviendo en este cuerpo y en este mundo, va a ser una realidad que me permita vivir el amor, no la falta de amor. Y eso será sin duda maravilloso, tanto para mí como para la otra persona. Así que yo elijo mi divinidad, mi inocencia, el amor de Dios. ¿Qué eliges tú? Gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar ahí y hasta la próxima.